un gran premio que se esperaba también un poco más emocionante porque hemos visto una clasificación muy caótica con 6 banderas rojas, muchos incidentes, y luego la carrera pues no ha sido igual. Hemos visto a un Oscar Piastri humano, Mm. que comete errores. O sea, otro que ha estado desaparecido, para desgracia de los seguidores españoles, es Fernando Alonso en esa P15. Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro podcast del motor. Hoy tenemos un programa un tanto especial. ¿Por qué lo digo? Creo que por primera vez en la historia de Engranando Marcha, una predicción o algo que hemos comentado se ha cumplido en la Fórmula 1. Eso sí, obviamente, por mi parte, no iba a ser, porque como bien ustedes saben, cualquier cosa que digo al final pues, se acaba convirtiendo en otra cosa. Fue ni más ni menos este momento que van a poder ver ustedes a continuación en el que se hizo una predicción en el Gran Premio de China. Atento. Yo tengo ganas de ver a Williams en el circuito de Bakú, en situaciones donde les favorezca tanto y estén los dos pilotos arriba, tanto en clasificación como en carrera, que es que tengo muchas esperanzas en Alexander Albon. Me acuerdo que al principio, así hablando con amigos, decía, no, Carlos puede ganar, o no ganar, pero a lo mejor llegar al podio en alguna carrera loca. Pero es que ya no, o sea, yo me imaginaba que Carlos estaría un pasito adelante de Albon, que Carlos ha tenido sus complicaciones, ¿no? Pero Albon también está en un ritmo y en un rendimiento físico o algún aspecto físico que es bestial. ¿Dónde va a quedar Albon en el Gran Premio de Bakú? Aunque es cierto que la pregunta ahora mismo es completamente loca hacerla, pero bueno, ya que está la oportunidad. Bakú realmente creo que si se mantiene el coche que estamos viendo ahora mismo, yo a Alexander Albon le veo en una P4. Pero a lo mejor esto lo estoy gafando de una manera que capaz que se choca, tiene que cambiar caja de cambios, penaliza, va hacia atrás y no llega a 2 puntos. Ahora cuando terminemos el programa fuera de cámaras, a ver si podemos agendarte para el Gran Premio de Bakú. Digo esto como si tuviésemos nosotros la agenda, para el episodio del Gran Premio de Bakú, y vamos a ver en directo y esto, que haga clip la gente, que se lo guarde o lo que sea, para luego ponerlo ahí y ver si tenías razón o no. A lo mejor le haces el gafe y se estrellan, o a lo mejor les haces el gafe y no terminan P4, terminan P3, P2, por ejemplo. Oye. Podrían. Yo, un P4 de Williams ya me parece un podio, ¿eh? Yo lo trataría como P. Sería. Y cómo no, si dijo que tenía que ser el Gran Premio de Azerbaiyán, teníamos que tenerle aquí a Alicia Pérez, de La Chica en el Paddock. Muy buenas, bienvenida de nuevo en Engranando Marcha. ¿Quién iba a adivinar? ¿Quién iba a adivinar ese podio? O al menos ese posible podio de Williams. Y vamos, yo cuando sucedió no me lo creía tampoco, ¿eh? He de admitirlo que yo tampoco confiaba mucho. Cuando vi la carrera, literalmente dije, podio de Williams. Ahí está la predicción, ahí está la predicción. Y te iba a escribir diciéndote, echa la lotería, pero luego me eché hacia atrás porque dije, bueno, ya ha gastado toda la suerte o toda esa mística en esa predicción, así que pues bueno, para que se gaste el dinero y al final no le toque porque ha gastado toda la suerte, pues lo dejamos estar. Pero bueno, Alicia, bienvenida, tenemos mucha tela que cortar en este Gran Premio de Azerbaiyán porque ha sido un gran premio que ha sorprendido, un gran premio que se esperaba también un poco más emocionante porque hemos visto una clasificación muy caótica con 6 banderas rojas, muchos incidentes, y luego la carrera pues no ha sido igual. Sí que es cierto que tuvo un coche de seguridad que lo provocó Oscar Piastri, pero ha estado un poquito más descafeinada. No sé tú cómo lo has visto. Para mí ha sido un gran premio de la decepción, porque Bakú es de los pocos circuitos urbanos que verdaderamente me gusta en su totalidad. Me gustan todos los sectores con los que cuenta, me gusta lo que es capaz de transmitir al espectador con esas calles, y ver la carrera fue un poco decepción, quizás por las expectativas que yo tenía, pero también teniendo en cuenta las grandes batallas y el caos que genera Bakú de normal. Sí, es un circuito que hemos visto que ha sido el circuito de las sorpresas. Hemos visto, por ejemplo, a Valtteri Bottas ganando cuando no era un piloto que era tan ganador como su compañero de equipo en aquel entonces, que era Lewis Hamilton. Hemos visto a Checo Pérez ganando, errores de Max Verstappen. Es un circuito que normalmente, sí que tienes razón, suele dar mucho juego, mucha sorpresa, suele ser un poco una joya, ¿no? Lo que puede llegar a ser la Fórmula 1 de impredecible. Y en esta carrera sí que ha sido algo así.
Vamos a pasar de lleno a la lista de pilotos. Ustedes bien saben, se lo voy a recordar por si acaso. Empezamos desde la parte del fondo de la clasificación final hasta el primero y no nos hemos equivocado porque Oscar Piastri encabeza nuestra lista. Fin de semana, a mi parecer, horroroso del piloto australiano. Accidente en el último intento de la Q3, por lo tanto salía P9. Primero se salta la salida, luego se va largo. Y después de todo vuelve a irse largo y en vez de encontrarse con una escapatoria se encuentra con las protecciones. Al final, un abandono que esto supone un golpe, un mazazo en el campeonato. Aquí voy a hacer una pequeña comparación como con los videojuegos. Él tenía una vida extra y la ha gastado. Tenía ese salvavidas, ¿no? Podía permitirse, y lo hemos comentado en programas anteriores, en episodios anteriores, un salvavidas de una distancia de una carrera en cuanto a puntos. Ya lo ha gastado. Aunque ahora entraremos más adelante que hay ciertos competidores que no lo han aprovechado del todo. Pero centrándonos en Piastri, esto se aprieta, el campeonato se aprieta porque ha perdido 25 puntos que podía haber hecho. No sé tú cómo has visto, iba a decirte la carrera, pero esta situación el fin de semana, porque la carrera no ha sido muy larga. Yo creo que Piastri ha venido desconcentrado a este Gran Premio y es algo que me sorprende, porque además, si a mí me preguntas, define a Piastri con una palabra, a mí me viene la palabra tranquilidad, calma, y creo que este fin de semana no hemos visto en ningún momento esa tranquilidad o esa calma en Oscar Piastri. Ya en clasificación, a pesar del accidente, dije, bueno, ha sido un caos de clasificación. Entre comillas, le podría haber pasado a cualquiera, pero aún así ya ese error en la salida, o sea, en lo que es el inicio de la carrera, y luego quedarse en las protecciones, creo que ya es algo que no esperaba ver de Piastri a nivel de errores. Porque los errores que había cometido eran mínimos, se podían coger con pinzas, había que tener en cuenta el contexto, pero además dejando 3 puntos en Italia, que en cierta manera se redujo un pelín esa brecha, este abandono pega un mazazo en el Mundial y ya no sé hasta qué punto lo hará anímicamente, porque Oscar Piastri a nivel mental o de fortaleza psicológica, este fin de semana a mí personalmente me ha sorprendido porque no es lo habitual. Completamente de acuerdo, hemos visto... lo comentaba en el Gran Premio de Italia y lo vuelvo a comentar aquí. Hemos visto a un Oscar Piastri humano que comete errores, porque hemos visto que ha hecho Grand Chelem, ha liderado todas las vueltas, ha hecho pole y victoria, ha liderado sacándole mucha distancia a su compañero de equipo, pero llevamos 2 grandes premios en los que Oscar Piastri es humano, comete errores, y esto es Fórmula 1. Aquí este error puede ser perfectamente que ahora pierda el Mundial frente a Lando Norris, Max Verstappen o cualquier otro piloto y que lo pierda por un punto. Vuelvo a decir lo mismo. Alan Prost perdió un Mundial por medio punto. Ahí podemos llegar. Puede ocurrir exactamente aquí lo mismo. Estos errores al final se pagan. Y yo no digo que obviamente Oscar Piastri no pueda fallar, pero no puede volver a repetirse, porque ese colchón que comentaba al principio de una carrera de distancia se acabó con Lando Norris. Con Max Verstappen, si no recuerdo mal, tiene 69 puntos de ventaja. Puede parecer un mundo, pero en cuanto falle 2 o 3 carreras más está ahí a nada, está básicamente a 10, 11 puntos, una distancia mucho más salvable para el piloto neerlandés. Así que comentar también que se saltó la salida, otro error que afirma un poco lo que tú has comentado, Alicia, que es un fin de semana en el que no lo hemos visto con fortaleza mental, porque yo entiendo que a lo mejor puede haber tenido un problema de frenos, que se haya ido largo, que se haya estrellado, que le hayan dado un golpe o lo que sea, pero saltarse la salida es puramente del piloto. Es estar concentrado, ver cuándo se para el semáforo, dar el embrague y acelerar. Y en ese caso también ha fallado Piastri. Segundos que, según ha terminado de confirmar la Federación Internacional, no tendrá que cumplir en el Gran Premio de Singapur, el próximo Gran Premio. Se ha tenido que explicar un poco el porqué, pero no le va a afectar, que esto es algo importante de cara, por ejemplo, a un Gran Premio de Singapur en el que es complicado adelantar, porque vuelve a ser un circuito urbano.
con esto cerramos a los pilotos que han abandonado en este Gran Premio de Azerbaiyán, ante del único safety car y el único parón que ha habido en la carrera. Pasamos con el último clasificado, con Franco Colapinto. Un fin de semana complicado para el equipo Alpine, complicado también para el piloto argentino, y no por méritos propios ni por cosa del equipo. Recordemos que después de la parada que realizó el piloto argentino, Alexander Albon se lo llevó por delante en una maniobra que me gustaría saber tu opinión, Alicia, pero para mí fue un error garrafal. No sé, ¿qué es lo que piensas? Yo creo que por una carrera en la que a Colapinto se le estaba poniendo todo a favor, es injusto, y esa palabra creo que se está utilizando mucho en Fórmula 1, pero es injusto para el piloto argentino porque además todavía no está confirmado para el equipo Alpine en 2026, sí que lo está Pierre Gasly, y a pesar de ese error en clasificación, en carrera se mostraba bastante fuerte, no para llegar a la zona de puntos porque eso estaba ya ocupada o ya saldada, pero teniendo en cuenta que son posiciones o pilotos cuyas posiciones fuera del top 10 son importantes porque al final determinan si están igualados a puntos cuál es la mejor posición en carrera, da rabia, sobre todo teniendo en cuenta que lo que necesita Colapinto son buenos resultados y que y al final el causante un poco de la colisión es Albon, que lleva años de experiencia. Si llega a hacer ese error Berman o lo llega a hacer Jatiar, Bortoleto, te lo puedo casi comprar porque es un circuito que a lo mejor con coches de Fórmula 2 o de más pequeños sí que pueden llegar a estar habituados, pero las dimensiones de un Fórmula 1 son gigantes. Pero ese error de Albon, desde luego que se sobrepasó y no sé hasta qué punto fue demasiado optimista. Justo iba a usar esa misma palabra. Yo creo que aquí Alex peca de optimista totalmente porque vemos que se lanza muy hacia adentro y ya viendo incluso que ya no entra en el vértice, se salta la curva. Vemos que deja el piano en una curva izquierda, deja el piano a la derecha. Y ahí es donde se produce la colisión, o muy cerca. Un piloto de la talla de Alex Albon, que tiene tanta experiencia ya en Fórmula 1, que no es, como tú has comentado, un Berman, un Colapinto, un Bortoleto, es un piloto que ya tiene mucha trayectoria dentro de la Fórmula 1 y que cometa un error así de 10 segundos totalmente merecida, porque ha sido culpa del piloto tailandés. Y Franco Colapinto se vio bastante perjudicado en una carrera en la que tú has comentado, no lo estaba haciendo nada mal. Consiguió remontar posiciones en la salida. Sí que es cierto que en Q2 se quedó fuera de Q2 porque no pudo terminar su intento, tuvo un accidente y en la carrera lo estaba enmendando y al final pues se tuvo que ir al final. Y paso a hablar de Pierre Gasly, que terminó delante de él, pero es que tampoco tenía el piloto francés tanta diferencia de ritmo con Colapinto como para justificar que acabase delante. Acabó delante básicamente porque tuvo ese incidente con Albon, el piloto argentino. Sí, yo creo que Gasly en cierta manera, no sé hasta qué punto le está... creo que el ritmo de los dos ya está mucho más igualado del que se veía cuando Colapinto llegó en Imola, si no me equivoco. Y creo que en este Gran Premio o en los últimos grandes premios se está igualando un poco el coche, en el sentido de que creo que los dos ya están maximizando el potencial del coche, pero el Alpine tampoco da para mucho. Y el hecho de que Gasly siga quedando por delante es un poco la comparativa que se hace con Carlos y con Albon, ¿no? Tienen carreras muy buenas, pero al final quedan por detrás de sus compañeros de equipo por circunstancias externas. Viendo un poco los datos que nos facilitan tanto el equipo Alpine como luego gente de la prensa, yo creo que la distancia entre uno y otro, a pesar de que uno esté confirmado para el año que viene y otro no, es mucho más cerca o mucho más pequeña de la que nos quieren hacer creer. Sí, al fin y al cabo, yo he visto un Franco Colapinto un tanto descolgado. Este principio de temporada, mitad de temporada, vamos a ver el final de temporada. Pero lo he visto muy descolgado. No llego a ver si es a lo mejor una falta de confianza con el monoplaza o que no llega a entenderse con la filosofía del monoplaza. De un monoplaza con un motor Mercedes y con una filosofía distinta a un monoplaza británico-francés, podríamos decir, con un motor Renault, que a lo mejor entrega la potencia de forma distinta, lo que sea.
esto yo lo empiezo a ver como un punto de inflexión. No estuvo tan lejos en Monza y aquí lo he visto muy a la par con Pierre Gasly. Así que esa progresión de los de Enstone, de la escuadra que conforma Enstone, me parece muy interesante de cara a final de temporada y sobre todo teniendo en cuenta la renovación de Franco Colapinto, que está en el aire todavía. Es un baile a tres, básicamente. Está Jack Doohan, está Franco Colapinto y el piloto reserva de Alpine ahora mismo, que, sinceramente y con perdón, no recuerdo su nombre exactamente cuál. Hola, no Aaron. me voy a mojar. Exactamente. Y otro piloto que, bueno, se empieza a rumorear que también está en peligro es Lance Stroll, que ha terminado en la P17. Con esto que he comentado lo cojo con pinzas. Obviamente es el hijo del dueño. No tiene tanto peligro, pero ya hubo rumores hace unos cuantos años de que se podría retirar y otra vez están volviendo a sonar esos rumores y hace falta confirmación o negativa por parte del piloto canadiense. Lo que sí que sabemos es que otra vez le pasó factura la estrategia. Comenzó con el neumático inadecuado, porque comenzó con medios y se demostró que los que comenzaron con duros fue la estrategia ganadora. Al intentar hacer la parada e intentar solventar, comenzar con el medio, perdió muchísimo tiempo que al final no pudo recuperar con el neumático duro al final de carrera y se quedó al final en esa P16. Yo creo que Aston Martin planteó una carrera en la que se podía adelantar. Esa es mi sensación y la sensación que esperábamos todos, que en Bakú podían haber más movimiento de posiciones. Y creo que realmente en un principio salir con medios no era una mala estrategia, pero en el momento en el que ves que no están acabando de funcionar, se está discurriendo la carrera de la manera en la que se pensaba, creo que podrían haber alargado un pelín más la parada o haber parado en otro momento donde a lo mejor a Stroll sí que le hubiese dado más oportunidad, porque al final paró, se quedó ahí clavado y ya no avanzó mucho más. No, se quedó totalmente atascado y es un poco lo que tú comentas. Esperábamos muchos adelantamientos en este Gran Premio de Azerbaiyán, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una de las rectas más largas de la temporada y no se vieron casi adelantamientos. La mayoría de adelantamientos fueron por estrategia. Casi ninguno, no quiero tampoco negarlo rotundo, casi ninguno por luchas en pista. Es un poco lo que nos ha dejado ese pequeño mal sabor de boca, podríamos decir, de que podría haber sido mucho más espectacular el Gran Premio de Azerbaiyán y al final se ha quedado con pilotos teniendo que jugar a las estrategias, teniendo que jugar con los neumáticos, que también es Fórmula 1, pero no da tanta emoción como una lucha en pista. Vamos a hablar de la 16ª posición, Nico Hülkenberg, que tuvo que quedarse rezagado en clasificación porque rompió el alerón en su intento y un fin de semana muy complicado para el piloto alemán, muy atrás, no se pudo adelantar, así que se quedó encasillado ahí en la parte de atrás de la parrilla. Yo es que la carrera de Hülkenberg, sinceramente, creo que ni la noté. O sea, creo que como Hülkenberg tuvimos a muchos que disputaron el Gran Premio simplemente dando vueltas de manera consecutiva y sin esa oportunidad. Hülkenberg quizás no me esperaba errores que vimos en la clasificación, algún que otro detalle de onboard que nos mostraron. Me ha parecido que es un circuito en el que ha puesto quizás en evidencia que a lo mejor los más veteranos también pueden cometer errores y que a lo mejor en un circuito donde muchos rookies, que me mojo aquí, que yo pensaba que Antonelli la iba a pegar, no se la pegaron del todo o tanto como me esperaba. Pero desde luego que la carrera de Hülkenberg es que tampoco puedo decir mucho más porque no me llamó la atención para nada. Bueno, estás viendo el guión que tenemos nosotros, los espectadores y los oyentes no lo podrán ver, pero tenemos dos líneas. Lo que he comentado es que no se le ha visto casi nada a Nico Hülkenberg en este Gran Premio. En otros sí que te hace un adelantamiento así interesante o te mantiene a raya, pero aquí ha estado totalmente desaparecido. Otro que ha estado desaparecido, para desgracia de los seguidores españoles, es Fernando Alonso en esa P15. Se quedó muy cerca en clasificación, a punto de pasar a Q3, al final se quedó a 6 centésimas, no llegó al final a esa última sesión de clasificación. Luego comenzó un poco la pesadilla que ha sido esta carrera del Gran Premio de Azerbaiyán. En la salida reacciona al movimiento de Oscar Piastri y por lo tanto también se salta la salida. Con esto tuvo que cumplir 5 segundos de penalización, que aquí no nos vamos a meter en reglamento como en los últimos grandes premios,
están bien aplicados, la salida es lo que dice el reglamento y es lo que hay. Y luego de esa parada que perdió mucho tiempo por esa sanción y se fue al fondo de la parrilla, hubo ritmo. Eso sí, a mí me sorprendió las declaraciones de Fernando. Suena un poquito paradoja, pero a Fernando no le sorprendió. Y las declaraciones que hizo fueron demoledoras para los seguidores, porque dijeron, no me sorprende que hayamos quedado y que hayamos tenido este ritmo porque somos el último coche junto con Alpine. Es duro ver cómo ya, lo comentamos mucho, de que se dé por vencido el 2025, que entre el 2026, pero ver a un Fernando ya tan negativo y tan asota, hablando mal y rápido, sorprende porque recuerda mucho, por ejemplo, a la última época con McLaren Honda, los últimos años de Ferrari, un piloto que ya está cansado, básicamente. Y sobre todo, asusta también un poco más, teniendo en cuenta que ya ha dejado entrever que dependiendo del ritmo del coche puede que 2026 sea su última temporada. Sí, yo creo que este tipo de carreras no benefician a Alonso porque, bueno, más allá del resultado deportivo, creo que viendo un poco el ritmo que lleva el Aston Martin, no sé hasta qué punto los seguidores de Aston Martin, y me incluyo, somos conscientes del ritmo real. Me pasa un poco como con Verstappen. ¿Cuál es el ritmo real del Aston Martin? Porque viendo cómo conducía Alonso el viernes, yo estaba convencida de que caía en Q1. Ni por asomo iba a pensar que caía en Q2 a punto de entrar en Q3. Ni por asomo. Creo que en clasificación el Aston Martin brilla un poquito más y en carrera nos devuelve como a la tierra y nos dice, a ver. Tampoco te vayas por las nubes porque esta es la posición. Y a mí este tipo de carreras donde además con su compañero de equipo cometen errores estratégicos, confieso que no me inspira confianza para 2026, por mucho que la reglamentación sea distinta. Que además que Alonso te diga que dependiendo del resultado de 2026 va a continuar o no en la Fórmula 1, mira, como que me entra una tristeza en el cuerpo porque sabes que ya no es algo que dependa de él, que es algo externo y que, viendo un poco su trayectoria en Fórmula 1, podemos admitir que no ha tenido buena suerte eligiendo equipos. Entre sus virtudes no destaca elegir el momento en el que cuando se va a un equipo, ese equipo es puntero. Y a mí es algo que me duele ver carreras así, en las que además se solapan declaraciones en los que ya te avisa que el año que viene en 2026 cambia o nos despedimos de Fernando Alonso. Vemos a un piloto que, si sigue la situación actual, ve ilusión. Este 2025 ha sido otra vez un golpe del estilo de 2016-2017, en el que le hemos visto quejarse mucho, decir las cosas de cara, porque sabemos que cuando Fernando está contento, si pasa algo malo, o está neutral, podríamos decir, si pasa algo malo, tira de lo que viene siendo, pues bueno, el típico buen piloto, de bueno, no pasa nada, puede ocurrir, somos un equipo, tiramos todos para adelante. Pero cuando comienzan las vacas flacas y comienza a ponerse la situación complicada y no hay situación de mejora, entra el Fernando derrotista de decir, si es que ya lo sabíamos, si es que somos el último equipo junto con Alpine, y pues yo me esperaba que íbamos a terminar en los últimos. Esto ha sido una carrera de coger, llevar el coche a casa y ver qué se saca, porque yo no tenía esperanza en nada. Y yo creo que de nuevo ahí comienza vamos a ver si 2026 es el último año, porque ha puesto unas condiciones un tanto raras. Si el coche es bueno, yo en 2026 si no es bueno, voy a esperarme. Pero claro, si entramos si las cosas dentro del equipo siguen igual y siguen cometiendo errores de estrategia, para mí la clave, claro, para mí la clave está en qué es para Fernando. Sinceramente, que Aston Martin llegue a Australia ganando, lo veo difícil. No imposible, pero difícil. Pero a lo mejor para Alonso bueno es estar luchando por podios, porque puede significar que el año próximo pueden ser victorias y ya estamos hablando de mundial. Yo creo que va a depender de lo que para cada uno sea bueno. Claro, es que la concepción nuestra y la concepción general a lo mejor del aficionado de Fórmula 1 bueno es ganar. Y gano y me marco la gira asiática completamente ganando
a lo Max Verstappen o Lewis Hamilton en las épocas buenas y gano el título. Pero a lo mejor hay diferentes estratos. Yo comparto contigo. Yo creo que sería volver a la situación de 2023, incluso un poco mejor. Llegar a luchar por la victoria en alguna carrera en la que los líderes fallan. Como por ejemplo Mónaco 2023, por aquello de seguir alimentando el meme, eran intermedios. Pero prácticamente lo veo así. Veo un 2023 vitaminado, mejorado, que pueda luchar por victorias cuando fallen los líderes o ponerle las cosas muy complicadas en más carreras que en 2023. Yo creo que ahí será cuando Fernando dice, esto es algo bueno, esto es lo que de verdad sirve para que yo me retire tranquilo de la Fórmula 1, porque creo que eso fue lo que quiso decir. Pero cerremos este capítulo de Fernando Alonso y esta actuación en el Gran Premio de Azerbaiyán y pasemos a la 14ª posición con Esteban Ocon. El piloto de Haas ha sido uno de los pilotos que más posiciones ha ganado en este Gran Premio, 6 posiciones, todo porque fue descalificado de la clasificación debido a un excesivo flexo de su alerón delantero. Y obviamente salía el último, pues se la jugó con la estrategia. En cuanto ocurrió el coche de seguridad del incidente de Oscar Piastri, entró, paró y puso el neumático medio porque salía con duro, y a la siguiente vuelta volvió a parar y puso el neumático duro y hasta el final. Una estrategia que al final le ha servido, no si vemos que no ha llegado a puntos o lo que sea, teniendo en cuenta de las actuaciones que ha hecho el equipo Haas durante estos últimos grandes premios, pero ha conseguido 6 posiciones. Por estrategia, al final, se merendó a todos los pilotos. Yo creo que está pasando un poco desapercibida la temporada. Para mí, Ocon está haciendo una muy buena temporada, teniendo en cuenta, o bueno, cogiendo algún gran premio con pinzas, pero teniendo en cuenta que llegaba a una estructura nueva como era Haas, un equipo que suele destacar por la inestabilidad de resultados, y creo que Ocon se está acomodando muy bien a ese equipo y está haciendo grandes, no puntos porque no llega a esas posiciones, pero está, creo que funcionando muy bien para conseguir esa estructura o esa confianza que le pueda dar el equipo de cara a 2026. Y con Oliver Behrman creo que parece que no, pero es una dupla bastante buena, no la mejor, pero desde luego que a nivel de comparativa y los resultados entre uno y otro piloto están muy pero que muy igualados. Haas tiene una dupla que tiene todo lo bueno que podría tener una dupla. Tiene la veteranía de Esteban Ocon para intentar desarrollar un monoplaza, porque de nuevo los seguidores de la Fórmula 1 de hace mucho tiempo, Ocon parece que entró hace 4 días, pero no, ya lleva 7 años en la Fórmula 1, porque Sí. entró en 2016 de la mano del equipo Maynard, pero ahí está, ya tiene su experiencia, ya puede desarrollar el monoplaza, algo muy importante de cara al equipo Haas y a Toyota. Y tienen a Behrman, que es la sangre nueva, la sangre fresca, el voy a batallar, el piloto que está ahí para hacerse un hueco, hacerse un nombre y batallar. Al menos esa es la impresión. Coincido contigo, tienen una dupla muy buena, no la mejor, pero tienen una dupla muy interesante y que de cara a 2026 va a ser importante que la aprovechen del todo bien, porque pueden plantarse como un equipo de media parrilla como lo era en los inicios el equipo Haas, sino los farolillos rojos de ahora en algunos grandes premios, la sorpresa en otros, un poco como lo que tú has dicho, ganar esa estabilidad, que no despunten en algunos grandes premios y en otros se hundan, básicamente. Sería esa un poco el análisis que le hago. Ampliaré un poquito más ahora cuando hablemos de Oliver Behrman. Pasemos con Alex Albon en la P13, uno de los pilotos que para mí es la decepción de este Gran Premio, porque esperábamos mucho más de Alex Albon, y entre ese accidente en la clasificación que le dejó fuera de estar en los puestos de arriba, también ese accidente con Franco Colapinto y los 10 segundos que tuvo que hacer, pues han empañado un poco la carrera, porque Alex Albon paró 2 veces y al final terminó adelantando estratégicamente hizo una muy buena carrera y no ha hecho mala carrera. El problema han sido esos 10 segundos de penalización que tuvo que llevarse el piloto tailandés por llevarse a Franco Colapinto, que al final le han hecho bajar de golpe muchas posiciones.
Sí, yo creo que Albon podría perfectamente haberse quedado en la zona de puntos, sobre todo en la posición de Hadjar, en la 10ª posición. Yo creo que era bastante realista si no llega a ser por ese toque y por la sanción más que merecida. Creo que de eso no hay ningún tipo de duda. Pero quizás me hace un poco de gracia el que Williams no tenga ninguna carrera en la que los dos pilotos salgan vivos de ahí. Es como que en una carrera o le va muy bien a Albon y muy mal a Carlos, o al contrario. O sea, creo que por mucha alegría que haya en Williams con Carlos, James Bowles de verdad está diciendo, pero vamos a ver, ¿podéis hacer una carrera estable los dos? Sobre todo a nivel de mundial para los puntos, o sea, para los puntos del mundial, que aunque creo que están quintos y están bastante asentados, nunca sabes lo que puede pasar. Y aunque queden pocas carreras, en sumar doble abandono y a lo mejor las cosas cambian. Pero desde luego que es decepción la carrera de Albon, un poco lo que he dicho antes, teniendo en cuenta la experiencia que tiene este piloto ya y que aunque Bakú sea muy traicionero, ya ha corrido mínimo 5 veces aquí. Sí, ya de nuevo decimos, no es un piloto rookie, es un piloto con experiencia. El incidente de con Franco Colapinto pudo haberse evitado perfectamente, encima teniendo en cuenta de las manos de un piloto que ya es veterano, se le puede considerar veterano en la Fórmula 1. Y aún así, pues, lo cometió. Coincido totalmente contigo. La visión que has comentado del equipo Williams no podría definir más al equipo y la temporada que están haciendo, porque es una temporada de lujos y de maravillas para un lado del garaje, y para el otro lado del garaje pues es calamidades. Normalmente siempre ha estado del lado de Carlos Sainz y siempre ha tenido la mala suerte. En este fin de semana le ha tocado a Alex Albon coger ese papel, pero tienen que ponerse las pilas y ver qué es lo que nivelar de nuevo en el equipo. No puede ser que uno te deslumbre, te resalte y el otro se suma en la miseria, porque acaba un solo piloto tirando del equipo, y ya hemos visto como por ejemplo el caso de Red Bull. No puede ser eso en un mundial de constructores. Eso es lo que al final te dinamita, y al mínimo que dos equipos sí que tengan a los pilotos, como por ejemplo Ferrari, que sí que suele mantener a los pilotos igual a igual, te acaban superando aunque tú acabes primero y ellos acaben sexto y séptimo, por ejemplo. Ahí está básicamente la dinámica del campeonato de constructores. Muchos sabrán cómo funciona, sí, pero es que hay que recordarlo, el equipo tiene que ir a la par. Si no nos sirve de nada los puntos. Y hay mucha pasta. Y hay mucha pasta de por medio, que la gente creo que no lo sabe, pero son millones y millones y millones de euros que a todos nos gustaría tener en nuestra cuenta bancaria, y que, vamos, correríamos el Mundial de Fórmula 1 como si nos fuese la vida en ello. Ahí voy a recoger las declaraciones que suele hacer Tony Cuquerella, y yo lo veo bien porque sí, yo también estoy en la parte científica y de ingeniería. Que lo que importa es el Mundial de Constructores. El de pilotos no le importa a los equipos. El que reparte el dinero, el que reparte las horas de túneles de viento, y es el de constructores. El de pilotos, pues bueno, si lo llevo, pues bien, lo celebrarán obviamente porque es importante para el piloto. Pero si yo me estoy jugando un título de constructores y tengo a mis dos pilotos peleando, pues yo me aseguro el Mundial de Constructores. El de pilotos ya veré cómo lo hago para que no me fastidien el de constructores. Porque ese es el importante. Ahí está. Bueno, decías lo de tener los milloncitos. Vamos a montarnos un equipo de Fórmula 1 y bueno, mira, si quedamos los últimos, nos llevaremos, pues, en vez de 28 millones, nos llevamos 2 millones. Pero oye, con 2 millones en el banco iremos haciendo el programa. Las vacaciones, nos vamos a grabar a lo mejor algún circuito por ahí y seguiremos haciendo el programa, pero más tranquilos y más relajados, porque hay dinero. Exacto. Pero bueno, todavía queda mucho para eso. Yo no creo que lleguemos a montar un equipo de Fórmula 1 y teniendo en cuenta todas las trabas que le han puesto a Andretti, a Cadillac y a semejantes candidatos que no son para nada malos, pero no han servido para la Federación Internacional ni para la Fórmula 1. Vamos a hablar del otro coche del equipo Haas, con Oliver Bergman en esa P12. Perdió 2 posiciones en la resalida del coche de seguridad, y al final pudo solventarlo con un buen stint, escalando al final 5 posiciones. Ha sido un fin de semana bueno para Oliver Bergman, muy lejos de la zona de puntos, porque en cuanto a distancia ha terminado a bastante distancia de la zona de puntos, pero
yo creo que no podemos reprocharle nada a Oliver Behrman en este Gran Premio. No, yo creo que al final los rookies sí que se podían esperar más errores, pero el único error que podemos criticar de Behrman es el tema de la salida. Yo creo que normal en el sentido de cuando los de delante cometen errores, parece que no, pero afectan a los de atrás. Y el tema de Alonso es lo más evidente, como un error de Piastri conlleva a un error de Alonso. Realmente no he visto el onboard de Behrman, pero no sería descarado pensar que a lo mejor todo ese bloqueo de Piastri, que se tenga que quedar último y tal, le pueda llegar a haber afectado sobre todo en las primeras curvas. No he llegado, pero a mí la sensación que tengo con Behrman es que poco a poco, independiente de grandes premios, como por ejemplo con el incidente que tuvo con Sainz, es un piloto que con formación puede llegar lejos, creo yo. No sé hasta el punto de asegurarte ahora mismo un campeonato mundial. Si lo logra quedaría muy, muy épico, la verdad. Quedaría muy, muy, muy épico. Pero es uno de los rookies que yo sí que le veo con más futuro en la categoría si sigue haciendo las cosas así de bien. Bueno, tenemos el ejemplo de Azerbaiyán, cuando se montó en el Ferrari y lo hizo francamente espectacular para ser su primera incursión en uno de los monoplazas grandes. Y lo hemos visto que es una persona que se adapta bien. En esa temporada está haciendo muy buenas actuaciones, a su compañero de equipo más veces de las que se esperaba. Lo veo totalmente preparado y lo veo un piloto completo que tiene bastante trayectoria y bastante futuro en la categoría. Como el piloto que vamos a pasar a hablar ahora, en esa P11, Gabriel Bortoleto, porque nos ha sorprendido mucho en los anteriores grandes premios con actuaciones impresionantes, sabiendo manejar el coche, cuidar neumáticos, ver leer una carrera de Fórmula 1 que complicado cuando es tu primer año, pero ahí está. Se ha quedado fuera de la zona de puntos por una posición, sin embargo, muy lejos en segundos de esa zona de puntos. Salía con un neumático duro, lo cual era lo correcto, pero aquí, inexplicablemente desde el muro, llegaron a entender bien la estrategia y no le hicieron una buena gestión. ¿Por qué? Que lo interesante y lo que de verdad funcionaba era extender ese stint de duro e intentar aprovechar la frescura del medio de cara al final de carrera, cosa que no hicieron y le pararon muy pronto y al final pues le destrozaron la carrera. A mi parecer, era una carrera en la que Bortoleto podía haber quedado en la zona de puntos perfectamente de no haber sido por esta pifia en la estrategia. Sí, yo creo que además Bortoleto no lo llego a saber al 100%, pero creo que de los pilotos que más veces se ha quedado 11ª, 12ª posición. Y creo que en esta carrera no se le puede achacar nada a Bortoleto, porque al final es un error de estrategia. Sabemos que aunque los pilotos puedan llegar a tener capacidad de decisión, yo considero que la decisión final tiene que ser del equipo de ingenieros, que para eso están especializados en la estrategia y saben o deben saber cuál es el mejor momento para parar o para plantear cómo va a actuar el piloto. Pero creo que sinceramente de Bortoleto no puedo decir nada malo, pero ni de esta carrera ni de las últimas. Y ha hecho actuaciones muy sólidas y hilando un poquito con Oliver Behrman, es un piloto que cuidado porque tiene una proyección a futuro en la Fórmula 1 importante. Recordemos, va a entrar en el proyecto de Audi y ya comienza a gestarse algo interesante, sobre todo porque puede ser que Audi sea un equipo a lo mejor de media parrilla, porque de nuevo es muy complicado que ahora en el cambio de reglamento pues un Aston Martin pase a ser primer equipo, un Audi pase a ser primer equipo, encima entrando el primer año como marca, pero puede dar la sorpresa, puede estar ahí, puede llamar la atención de muchos más equipos. También comentamos, no tiene mala representación porque lo representa el A14 Management, la agencia de management de Fernando Alonso. No es mala, no se ha juntado con mal mentor, prácticamente, podríamos decir. Es un piloto que tiene mucha proyección. Otro que también tiene buena proyección, aunque habrá que ver si más después de las actuaciones estelares que ha hecho, es Isaac Hadjar, P10. Ganó una posición en la salida. El problema es que luego perdió en la resalida 3 posiciones y ahí se quedó. No ha hecho mucho más el piloto. También es cierto que venimos de grandes premios en los cuales lo ha hecho muy bien, nos ha sorprendido
y esto se queda un poquito amargo, pero es que es la posición que habría que tener, de no ser que su compañero no hubiese terminado en esa P5. Aquí me ha Hadjar. Sí que es cierto que la decepción es mayor por esos buenos resultados. Tampoco podemos decir que no, es que lo ha hecho bien, pero los resultados no, es que su compañero ha estado delante. Aquí es donde comienza esa comparación entre pilotos, qué tal, que sí, pero podría haber hecho más. Ha sido mal fin de semana, pero tampoco. Sí, yo creo que realmente el fin de semana de Hadjar no ha sido excelente, que creo que es a lo que nos tiene acostumbrados y a lo mejor donde tenemos que ser un poco más permisivos con él, porque al final cuando un piloto te hace varios resultados de manera consecutiva y quizás sorprendiéndote de, ostras, estamos viendo esto de un piloto como Hadjar, cuando llega una carrera como esta, en la que no lo ha hecho mal, pero quizás no lo ha hecho cumpliendo con las expectativas que todos teníamos, y más teniendo en cuenta de dónde partía su compañero de equipo, que creo que hablo un poco de manera general, todos consideramos de menor nivel que Hadjar, pues desde lejos que es llamativa, teniendo en cuenta que además Bakú es un circuito que te demuestra un poco la confianza que tiene cada piloto con el coche. Es un circuito en el que hay que tener manos. No podemos olvidarnos de que es un circuito callejero. Los circuitos callejeros, pues la habilidad del piloto se nota. Un error en un circuito normal, pues bueno, te vas a la grava o te vas a la excavatoria, aquí te encuentras con el muro. No, lo que has comentado me parece muy acertado. Esperábamos un fin de semana perfecto de Hadjar y ha tenido un fin de semana. Podríamos decir bueno, podríamos decir normal. Yo creo más normal que bueno, pero no ha hecho mal fin de semana, pero tampoco ha hecho un fin de semana muy bueno, excelente. Es que, de nuevo, han prometido un fin de semana muy bueno, espectacular, y se ha quedado al final en humo o en nada los Ferrari. Empezamos con el primero, con Charles Leclerc en la P9. Un fin de semana en el que prometían mucho, prometían estar ahí arriba en clasificación, prometían estar luchando por la pole position, sobre todo teniendo en cuenta que a Charles Leclerc se le da muy bien este circuito de Azerbaiyán. Va a ser muy rápido a una vuelta, pero Charles Leclerc se queda en el último intento y luego en carrera lo de siempre. No terminan de rematar las actuaciones, se quedan o en la misma posición o se desinflan. Fin de semana en el que una P8 de Lewis Hamilton y una P9 de Charles Leclerc duelen para Ferrari. Para mí ya es desesperante, fíjate, porque también como fan de Ferrari, al principio de la temporada veía un buen viernes, un buen sábado, incluso contando con la clasificación, y yo ya iba, enérgica a la carrera. Pero cuando fin de semana tras fin de semana te encuentras con el mismo escenario, ya no te sorprende. Y de hecho, hablando con mi amigo Álvaro, que siempre después de los libres nos ponemos ahí a divagar y a decir, ¡buah, este va a acabar en el podio! O vamos a ver un carrerón de no sé quién. Con Ferrari es que ya no nos atrevemos ni a mencionar nada porque ya sabemos que por mucho que acaben primero y segundo en los libres 1, en los libres 2, incluso en los libres 3, incluso en el top 3 de clasificación, carrera a este equipo le sigue faltando mucho. No sé si hablar de ritmo, porque creo que depende del Gran Premio, no sé si hablar de estrategia, no sé si hablar de fortuna, realmente no sé muy bien hacia dónde va Ferrari a nivel de dirección de equipo. Para 2026, que resuena mucho como un equipo que puede sorprender y que por fin van a volver a la lucha por el título, como que hasta que no lo vea no lo crea. Esa frase yo lo escuchaba mucho en los Little Einstein y a mí se me ha quedado, que es que hasta que no lo vea no lo voy a creer. Bueno, comenzaron así en 2022 con el cambio de reglamento. Empezaron intentando batallar con Max Verstappen y no duró ni una temporada. A mitad de temporada ya se quedaron atrás, acercarse las personas de atrás, se fueron de ese grupo selecto de la parte de arriba y se fueron a la parte media. Y así ha seguido 2023, 2024, ahora 2025 y 2026. Pueden llegar a volver a dar el salto, pero volvemos a decir lo mismo. El problema aquí es la mentalidad de Ferrari. Centra en cortar cabezas y en buscar culpables en vez de solucionar las cosas. Podemos cambiar jefes de estrategia, podemos cambiar jefes de aerodinámica, podemos cambiar director de equipo, pero si siguen ocurriendo los mismos problemas, pues
lo mejor no es problema de la persona, a lo mejor es problema del equipo o de cómo se lleva la dirección o cómo se plantean las cosas. Obviamente estas situaciones a Ferrari les duele, porque ellos no se conforman con un, bueno, he entrado en puntos. Pues bien, No. sabemos cómo es Ferrari. Si Ferrari no gana una carrera de Fórmula 1, es una tragedia nacional en Maranello, aunque queden P2 a 2 centésimas del primer clasificado. Es una tragedia en Maranello. Pero no parece que eso esté surgiendo efecto. No lo parece, porque siguen con esta situación que ya la arrasan de años, y esta temporada, corrígeme si me equivoco, ¿qué tienen? 2 victorias, una de ellas es una victoria al sprint, que fue la de Hamilton en China. No, Nada victorias más. creo que la de sprint y ya está, y algún que otro podio de Leclerc. Pero es que a mí, yo a Michael Schumacher no le vi, pero porque no había nacido. Pero yo recuerdo que mi padre me decía, cuando corría Michael Schumacher y perdía Ferrari o había algún error, se les crucificaba. Y creo que ya hemos normalizado los errores de Ferrari como para que ni los propios tifosi más forofos sean capaces de defenderlo. Yo creo que un tifosi de los clásicos que haya vivido la época de Michael Schumacher, la época de Raikkonen, lo ven y dicen, pero ¿qué está pasando? No ven el cambio de tendencia. Yo esto lo veo muy parecido a la época de Ferrari a finales de los 80, principios de los 90, en los años 60, 70, épocas, vamos a decirlas, muy oscuras dentro de la historia de Ferrari. Ferrari se pegó cerca de 20 años sin ganar y estamos viendo a un Ferrari ahora muy distante. Es cierto que lleva poco tiempo, pero Ferrari lleva desde el año 2007 sin ningún título. El último piloto que ha ganado un título con Ferrari fue Kimi Raikkonen en el año 2007. Ha pasado 18 años. Se está acercando de nuevo otra vez la 20 años sin títulos por parte de Ferrari. El siglo pasado, estamos yendo a lo mismo. Puede ser alguna lucha por el título así discreta como 2022, voy ganando algunas carreras en 2023, 2024, ahora cambio y meto a un piloto y cambio a otro, pero no estamos viendo a un Ferrari resolutivo, un Ferrari que luche por querer volver a la parte de arriba. No digo que no lo hagan, pero no lo están consiguiendo. Y el cambio de reglamento, si no se lo toman en serio y no lo revierten, vamos a estar otra vez ante otro 2022, ante otro 2015. Ferrari contra Mercedes y se va desinflando y acaba dominando Mercedes. Lucha Ferrari contra Verstappen y contra el equipo Red Bull y los acaban desinflando y no pueden con ellos. Tienen que ponerse las pilas porque esta P9 de Charles Leclerc, y paso a hablar de Hamilton, esta P8 de Lewis Hamilton, puede ser que ocurra en Ferrari, en un equipo histórico como Ferrari y sabiendo cómo son en Maranello. No se puede permitir. Voy a pasar a hablar de Hamilton. La estrategia termina adelante, aunque ha habido bastante jaleo, bastante confusión, y quiero preguntarte tu opinión al respecto, porque ha habido órdenes de equipo, cómo no. En Monza tuvo que haber órdenes de equipo por parte de McLaren, aquí ahora por parte de Ferrari. Leclerc le cede la posición a Lewis Hamilton porque tiene una ventaja estratégica, porque tiene neumático más fresco, un neumático que podía ser más competitivo, y al final de carrera le piden devolver la posición porque Hamilton no consigue progresar e intentar adelantar a Lando Norris. ¿Qué ocurre? Hamilton no lo hace. Está bien, te quiero preguntar, ¿crees que no lo hizo aposta? ¿Fue un error de cálculo y que le dejó porque le dejó pasar justo después de la meta? Pero le faltaron 4 décimas o algo para dejar pasar propiamente a Charles Leclerc. ¿Qué crees que pasó allí? Yo creo que fue un error de comunicación. Es decir, creo que por un lado, si Hamilton ve que se está acercando el final de la carrera y el equipo no le recrimina, devuelve posición, claramente coincido con Hamilton, yo me quedo. Hasta que no me digas devuelve posición, yo no me muevo. Y más en una temporada en la que Hamilton está escaso de puntos. Creo que por un lado comunicaron a Leclerc mucho antes que Hamilton le iba a devolver la posición, y en el momento en el que se lo dicen a Hamilton, Hamilton no va a frenar a 300 kilómetros por hora justo en la última vuelta, en las últimas curvas, para que Leclerc, que estaba relativamente lejos, o sea, dentro de lo que cabe, Leclerc no estaba a medio segundo, o no recuerdo que esté a medio segundo.
como para que Hamilton, gracias a ese frenazo, le pueda ceder la posición. Yo creo que en ese momento ha sido como timing y que al final Leclerc, por una parte, entiendo que se muestre cabreado, pero por otra parte no sé hasta qué punto después de la carrera a él le dijeron, oye, mira, que se debió a esto. No sé hasta qué punto luego Leclerc fue conocedor de la situación o Hamilton se lo explicó de qué manera. Al final, peor de Lewis Hamilton, con polémica incluida. Yo creo que fue un error, intentó dejarle pasar, no pudo, y luego, viendo las explicaciones y todo, no ha ido a más esa discusión. Al principio, al final del Gran Premio sí que se oyó bastante y había bastante lucha entre los tifosi. Al final parece ser que se ha solventado todo. Y pasemos a un piloto al que tengo muchas ganas de hablar de él. Es Lando Norris en esa posición número 7. Muy atrás, en un fin de semana en el que tenía una bola perfecta para recortarle a su rival en el Mundial y a su compañero de equipo y ponerle contra las cuerdas en cuestión de puntos. Sin embargo, primer error en clasificación, sale P7 y salía P7 y se quedó en P7. No ha conseguido remontar ni mostrar ritmo en tráfico. La estrategia tampoco ha sido la acertada por parte de Lando Norris. Y una mala parada, de nuevo como en Monza, al final le ha lasado a esa P7. Todo con Yuki Tsunoda. A ver, es que es cuanto menos llamativo pensar que un McLaren tan dominante como el que hemos visto esta temporada no es capaz de adelantar a un Red Bull y el de Tsunoda. Tampoco es por desprestigiar al piloto japonés, pero teniendo en cuenta cómo hemos visto al McLaren, desde luego que es difícil de explicar el bajón de rendimiento. Para mí es claro que Norris ha desperdiciado una gran oportunidad. También considero que parte de esa culpa la tiene el equipo por esa mala parada y sobre todo teniendo lugar en Bakú, donde al final si ya adelantar era complicado, adelantar era sencillo, justo este año se ha complicado, pero sinceramente Norris es que no la sabría explicar. No te sabría decir qué ha hecho Norris exactamente como para intentar sacar ventaja este fin de semana. Aquí el problema es que Lando Norris vuelve otra vez a lo mismo y me remonto un poco a 2024. De nuevo, a escapar puntos que luego a final de temporada pues son cruciales. Empezó a dejar que si 4 puntos, que si 5, que si ahora dejo 18, que si ahora dejo lo que sea. Acabó llevándose el título Max Verstappen. Y ahora en 2025 está pasando lo mismo. Aquí tenía una bola de partido perfecta para remontarle una carrera de distancia a su compañero de... Al final le ha remontado, ¿cuánto? 6 puntos. Nada más. No, totalmente. No maximiza la cantidad de puntos que podría quitarle a su compañero de... Y lo siento mucho, pero es que con actuaciones así, Lando Norris no está preparado para ser campeón del mundo todavía. Puede tener la velocidad, pero no tiene la consistencia ni saber aprovechar todas las oportunidades. Porque la Fórmula 1 es eso, vuelvo a decir lo mismo. Alan Prost perdió por medio punto un campeonato, Fernando Alonso por 3 puntos. Sí. Esos mini puntos que te vas dejando pueden suponer la diferencia entre ganar un título o quedarte segundo. Y Lando Norris no lo termina de aprovechar. No digo entusiasmo, porque obviamente si no tuviese entusiasmo no estaría corriendo, pero no le veo la consistencia que necesita para ser campeón del mundo. No tiene madera como campeón todavía. Es cierto que lo dice una persona desde la comodidad de su casa, que no ha sido piloto en su vida, pero yo no le veo no le veo todas las condiciones necesarias para ser un campeón del mundo, como por ejemplo lo es Fernando, que intenta maximizar y aprovechar la mayor de las situaciones, como lo fue Michael Schumacher, como lo fue Ayrton Senna, como lo fue Sebastian Vettel, o como lo fue Lewis Hamilton, que también sabía aprovechar las situaciones e intentarlo al máximo, salvo un año que fue el que se llevó Nico Rosberg. Eso le falta. No sé si con el tiempo lo terminará de conseguir, a lo mejor es el eterno subcampeón del mundo. He de confesar que cuando abandonó en Zandvoort, lo que yo no quería en cierta manera es que cuando terminase la temporada de Norris atribuyesen el abandono en Zandvoort. Y creo que este abandono de Piastri en Azerbaiyán casi que ha igualado un poco más la balanza. Es decir, si Norris si Norris pierde este mundial, no es por el abandono en Zandvoort, porque Norris también ha contado con un abandono en Azerbaiyán. Entonces, por un lado, sí que es cierto que
creo que a nivel general todos vemos esa falta de plus o de potencial como Norris campeón del mundo. Creo porque también está en la cabeza de todos como ese campeón del mundo más rudo y Norris no comparte esa personalidad o no parece ser ese tipo de piloto, y él lo ha dicho, que él cree o considera que no necesita tener esas características o esas actitudes como para ser campeón del mundo, pero está claro que ves el Gran Premio de Azerbaiyán y sería muy quizás fanático por parte de los fans de Norris no admitir que en este Gran Premio ha desperdiciado muchos, pero que muchos puntos, sobre todo teniendo en cuenta que está 3 puntos más cerca después del Gran Premio de Italia y que podría haber sacado gran tajada. No te digo acabar en el podio, que eso ya es mucho decir, pero qué menos que quedar por delante de pilotos como Tsunoda o Lawson, que a nivel de ritmo es infinitamente superior ese McLaren. Sí, en definitiva, sacarte eso, 12, 15 puntos si terminas rascando el último escalón del podio, pero no lo ha hecho. Ha desperdiciado esa bola de partido que tenía que no creo que se vuelva a repetir, porque sabemos cómo es Oscar Piastri, que nos sorprende que sea humano y que cometa errores, pero Lando Norris no ha sabido aprovecharlo y al final se queda en esa P7. No pudo con Yuki Tsunoda, que acabó en la P6, que me gustaría hablar de la carrera del japonés porque ha sorprendido mucho, porque ha cumplido. Aunque haya quedado lejos su compañero de equipo, ha cumplido, porque hemos visto un monoplaza de Red Bull diferente al de principio de temporada, y le hemos visto más cómodo a Yuki Tsunoda, porque estamos viendo a un Max Verstappen que domina con mano de hierro cuando fallan los McLaren, y a un Yuki Tsunoda que ahora ya se queda un poquito más cerca de su compañero en cuanto a posiciones. Ha tenido una muy buena estrategia, comenzando con los duros, consiguió aguantar a Lando Norris, y yo creo que no se le puede reprochar casi nada al piloto japonés este fin de semana. No, yo de hecho he de admitir que llegado a un punto durante el Gran Premio veía a Tsunoda en 6ª posición y algo dentro de mí decía, no, si es que todavía no ha parado. Como que a lo mejor no sé, como a lo que estamos habituados de posiciones mucho más bajas de Tsunoda, pero en el momento en el que dices, no, es su posición real, y de hecho creo que es su mejor posición con Red Bull desde que llegó al primer equipo, hombre, parece que está dando fruto. Dicen que es por el suelo que han cambiado, que de ahí que Max también esté siendo mucho más rápido que los McLaren en determinados circuitos. No sé qué será, pero también teniendo en cuenta que se rumorea la salida de Tsunoda al terminar 2025 con la salida de Honda de Red Bull, sinceramente prefiero que tenga carreras así y que quizás pueda demostrar que sin el apoyo de Honda también merece un asiento en Fórmula 1, que creo que ese es el principal reto al que se enfrenta Tsunoda ahora mismo. No acercarse a Max, porque creo que hasta él mismo lo ve un poco inviable, sino el decir, soy capaz de sumar grandes resultados. No sé hasta qué punto ya es tarde, porque quedan 7 carreras o así más o menos. Pero yo soy Tsunoda y más que mirar de cara al campeonato, miraría quizás más a largo plazo, teniendo en cuenta que el año que viene seguramente, por lo que se dice, sea Hadjar quien ocupe su asiento y Tsunoda se tendrá que buscar las castañas. Tsunoda, como no recale en el equipo B otra vez y vuelva a Racing Bulls, veo complicado que tenga un asiento, porque no ha demostrado mucho como para justificar que un equipo, en vez de tirar de academia propia, va a Yuki Tsunoda. Incluso dentro del propio Red Bull está el ejemplo. No tienen la academia que tenían hace, podríamos decir, 6-7 años, que tenían una academia maravillosa. Ya no tienen esa fuerza, pero igualmente tienen opciones para coger y meterlos en Fórmula 1, o incluso rescatar a algún piloto, véase pilotos que han hecho incursiones en otras categorías porque no había sitio en Fórmula 1, rescatarlos y subirlos en Fórmula 1. Podrían hacerlo. ¿Optarán por Yuki Tsunoda? Tiene que demostrarlo en estas últimas carreras, pero es que lo que te has dicho, puede que ya sea demasiado tarde como para decir, no, yo soy competitivo, sí, y las otras, ¿qué te digo? Las otras 18 carreras que has hecho. Exacto. ¿Dónde estaba el potencial? No lo has demostrado. Lo llegaste a demostrar con Racing Bulls, pero te subiste a un Red Bull y no has demostrado tener madera de piloto, de segundo piloto, o incluso de llegar a liderar el equipo si falla Max Verstappen, casi sin sumar puntos.
Es cierto que ahora tenía 12 puntos y ha sumado 8 más, si no me equivoco. Ha sumado una buena tajada de puntos, pero puede que ya sea demasiado tarde, como tú bien comentabas. Sorprendente también, paso a la quinta posición, con Liam Lawson, que para mí ha sido la gran sorpresa de este fin de semana con esa P3 en clasificación, que a más de uno le dejó con la boca abierta, sufrió un poco con las gomas en la carrera, fue atacado estratégicamente y vencido estratégicamente y al final ha terminado en esa P5, que para mí, aunque comparemos con la posición de salida, no es para nada una tristeza. Es más, creo que es una gran victoria para Liam Lawson y también un poco resarcirse de una temporada que ha sido muy complicada para él con esas 2 primeras carreras en el equipo Red Bull y luego estas carreras en Racing Bulls que se ha visto superado claramente por Isaac Hadjar. Sí, yo he de confesar que para mí Lawson ha sido incluso más sorprendente que Carlos, quizás porque estaba segura de que Carlos iba a hacer una gran carrera y de Lawson dudaba un poquito más. De hecho, he de admitir que tenía ciertas pesadillas pensando en la salida de Bakú, que suele ser bastante accidentada, y teniendo en cuenta un poco los encuentros que han tenido tanto Lawson como Carlos, sobre todo en el Gran Premio de los Países Bajos. Pero para mí Lawson ha demostrado que cuando tiene un buen fin de semana sabe cómo sacar ventaja y sacar buenos puntos. No sé hasta qué punto también le benefició pues una carrera un poco más atascada de Norris, los Ferrari. No sé hasta qué punto le benefició todo eso, pero está claro que así es la Fórmula 1 y que a veces cuando se te pone todo delante tienes que aprovechar y de hecho creo que son bastantes puntos y que adelanta algún que otro piloto en la clasificación. Sabemos que no es lo determinante, que no es lo que da pasta, pero a nivel de imagen creo que limpia un poco la imagen que todos teníamos de Lawson, de un piloto mucho más caótico. Y vamos a ser realistas, para el campeonato de constructores, que de nuevo decimos es el que importa, Exacto. a un buen puñado de puntos y siguen sumando puntos y adelantando a equipos que están en la parte baja de la parrilla. Muy buen resultado de Liam Lawson, tanto a nivel personal como a nivel de equipo, que hace que ahora que ha pinchado un poquito más Isaac Hadjar, recupere y mantenga la tendencia a la alza de puntos que tiene Racing Bulls en estas últimas carreras. Pasemos a la cuarta posición con Andrea Kimi Antonelli, que vuelve a la buena senda de estar en la parte de arriba. La hemos visto desaparecido en unas cuantas carreras de estas últimas carreras. A George Russell en clasificación, algo importante porque no se le hemos visto muy a la par que su compañero de equipo, pero aquí sí. Y no ha podido escalar en el podio ya que Russell lo hizo mejor estratégicamente en la carrera, pero se queda en una P4 que, oye, no es mal resultado para Andrea Kimi Antonelli. Yo sinceramente espero que esta carrera sirva como punto de inflexión, sobre todo teniendo en cuenta que es lo que llevamos hablando durante todo este tiempo y es que Bakú es un circuito de confianza. Bakú mide hasta qué punto tú te sientes 100% seguro con el coche y hasta qué punto eres capaz de maximizar todo cuando tienes muros a escasos milímetros. Y yo me quedo con una buena sensación de Antonelli. Ahora sí, a nivel ya de exigencia personal, le exijo que siga así el resto de la temporada. Es decir, que aunque en Singapur el circuito vuelva a ser un circuito urbano, un circuito un poco... no sé si decir complicado o ajustado, por favor, esto ya es petición personal, tenga ese ritmo. Sobre todo, ya no por lo que quieran los espectadores, lo que quiera Mercedes, sino a nivel personal. Porque que haya tenido este resultado en Bakú, para mí ya es una pequeña señal de que vuelve a tener un poco más de confianza en ese Mercedes. Sí, y recordemos que todo puede pasar en la Fórmula 1, los contratos se rompen y puede que para 2026 Mercedes opte por otro piloto. Por ejemplo, sonaban los rumores de un intercambio con Carlos Sainz y que pase Andrea Kimi Antonelli al equipo Williams. Puede pasar perfectamente, no lo veo descabellado. Tiene que demostrar que tiene madera para estar como segundo piloto, sí, pero para estar como segundo piloto en el equipo Mercedes. Que sea consistente. Exactamente, hay que estar, volvemos a lo mismo, no puede ser que un equipo tenga un piloto despuntando y tirando hacia arriba y que el otro piloto te haga actuaciones estelares de vez en cuando, pero el resto del tiempo esté luchando por entrar en puntos, mientras que tu otro piloto está luchando por podios. La clave, de nuevo, lo importante para un equipo,
que se mantenga un equilibrio. Pero pasemos con el protagonista que he hablado antes y para mí llevo ya unos cuantos episodios, Alicia, que no me espero al final del programa para decir quién es mi piloto del día. Para mí el piloto del día es esta P3 de Carlos Sainz. Sorprende el madrileño en todo el fin de semana. Lo primero, por esa primera línea, esa P2 en clasificación, y no pudo batir a Max Verstappen. Le quedó a él por batir. Pero impresionante la actuación del madrileño, tanto en clasificación como en carrera. Después de una temporada muy complicada, con muy mala suerte, en la cual siempre le pasaba de todo a Carlos Sainz, al final tanto trabajo y tanto esfuerzo se ha visto recompensado. Y quiero debatir contigo una imagen que para mí ha sido, yo creo que la imagen del Gran Premio, ver al equipo Williams celebrándolo, todo el equipo Williams, el podio del piloto madrileño. Tanto en el muro cuando terminó la carrera y cruzó línea de meta, como en el Parc Fermé, en el parque cerrado, que básicamente le apalearon. Yo creo que yo lo veía y decía, madre mía, va a tener dolor de espalda. Pero que estamos grabando el programa martes, todavía estará sufriendo con la espalda. Sí, sí. Bueno, fuera bromas, me alegra ver así al equipo arropando a Carlos, sobre todo después de ver las imágenes que tenía Carlos cuando ganaba o cuando conseguía podios en Ferrari, sobre todo en los últimos años, los cuales estaba pues su fisio, estaba gente de su box, pero no estaba todo el equipo apoyando. Exacto. Confesar que, bueno, ya que he estado el fin de semana en Valencia y tal, como estaba liada y tal, la clasificación no la vi. O sea, la carrera sí que la iba un poco siguiendo por la aplicación para saber posiciones, pero en lo que era la clasificación no estaba pendiente. Por un momento se me olvidó que estaba siendo el Gran Premio de Azerbaiyán. Y estaba allí en la recta principal del Ricardo Tormo y de repente oigo a alguien gritar: ¡Sainz ha clasificado segundo! Y o sea, no te puedo explicar cómo gritaba la grada. Claramente no estaba viendo la clasificación porque además estaba corriendo la GT3, que no suena tanto como un Fórmula 1, pero son coches que suenan. Y en ese momento es como que a todo el mundo le dio igual lo que estaba pasando delante de sus ojos y estaba hablando de lo de Sainz, que era increíble y que sinceramente no se esperaba este resultado de Sainz. O sea, cuando vi que clasificaba P2, yo decía, bueno, ya caerá, ¿no? Pues sobre todo pensando que en Bakú iban a haber muchos adelantamientos y que tenía por detrás a monoplazas más superiores como eran los Mercedes. Y pensaba, bueno, ya caerá, tampoco me voy a hacer muchas ilusiones. Y el domingo he de admitir que iba refrescando la página oficial de la Fórmula 1, pensando y rezando que por favor cruzase la línea de meta en esa tercera posición. Y ver a los ingenieros de Williams y a todos los miembros del equipo, la verdad es que creo que es un poco la sensación o cómo estábamos todos. Creo que ayer Williams, más allá de estar celebrando un podio o su primer podio desde 2021, estaba celebrando que por fin Carlos estaba recibiendo un resultado, no quiero decir que merece, pero sí que necesitaba a nivel de anímicamente y sobre todo para preparar lo que era la segunda parte, lo que queda de temporada. O sea, para mí Williams ayer estaba más feliz por Carlos que realmente por volver a subirse al podio como equipo Williams. Es cierto lo que comentas, primer podio del equipo Williams desde Spa 2021, que no quiere tomar Spa 2021 por lo que pueda ser como referencia. Desde ese mismo circuito, desde Azerbaiyán 2017, llevaban sin cruzar el podio, digamos que en una carrera propiamente dicha. Pero sí, están celebrando un poco eso, el tener a Carlos Sainz de vuelta, una historia de superación, podríamos decir, de lo que he comentado. Tantos fallos, tantos problemas, tantos reveses en las carreras, que al final consigas un podio luchado, porque aquí recojo un poco, exactamente, recojo la opinión de Antonio Lobato. Esto no es un podio que haya llegado, pues mira, porque el piloto de delante en la carrera reventó el motor, o porque tuvo un trompo, o por lo que sea. Ha sido un podio que se ha trabajado desde la primera vuelta hasta la última vuelta. Eso es lo que diferencia el podio de Carlos de, por ejemplo, el podio de Hülkenberg
o el podio de Hadjar, sin desmerecerlos absolutamente, porque Claro, también claro. hicieron un trabajazo en su momento. Pero el de Carlos ha sido trabajado desde la primera vuelta y siempre ha sido un objetivo real, no un, anda, está cerca, podría ser. No, no, no. Mm. Esto era un objetivo real y sobre todo después de ver que no habían adelantamientos en el circuito de Bakú. Que desde aquí enhorabuena a Carlos Sainz, ha hecho un carrerón espectacular. Rápidamente con George Russell en esa segunda posición, pues bueno, un poco ha hecho esa segunda posición a la chita callando, ¿no? Muy rápido este fin de semana, ha llegado a rodar incluso más rápido que Max Verstappen, pero entre ver a Max Verstappen líder, Carlos Sainz tercero, no hemos llegado a notar mucho la presencia de Russell, pero oye, segunda posición para el piloto de Mercedes. Sí, yo creo que a Russell le pega muy bien el nombre del piloto invisible o el hombre invisible. O sea, al final creo que a cada piloto tiene una especie de nickname, ¿no? O de apodo. A Mad Max le viene como anillo al dedo, el Iceman a Kimi Raikkonen, Magic Alonso a Fernando, y creo que el hombre invisible casi que no le hace justicia a Russell, te diría, aunque le viene muy bien, pero creo que estos resultados de Russell en el que no le vemos en carrera, porque a Russell no se le vio mucho en carrera, creo que no acaba como de sobresalir sus virtudes en carrera. Y creo que a lo mejor en una temporada como en la que el año que viene, donde Mercedes puede luchar por cosas grandes, ahí sí que vamos a ver a George Russell. Seguramente logre, si tiene la capacidad, grandes resultados como los que está sumando esta temporada o mejores. Pero para mí lo de George Russell es increíble, porque se hace el meme este de Woody, que ronda por Twitter, en el que literalmente dice, no hace nada y acaba P2. No sabes qué ha hecho Russell en carrera, pero siempre registra muy buenos resultados. Y vamos, es que lo del hombre invisible, yo no sé a quién se le ocurrió realmente. Se lo escuché decir a Lobato, pero no sé si ese término se le ocurrió a él de manera original. Pero desde luego que lo de Russell es una bestialidad. Y es increíble también cómo pasa desapercibido. Sí, es que llega en silencio, 4 cositas, venga, una P2, a casa y al siguiente Gran Premio. No hace ruido, pero cumple, eso es lo importante, cumple, trae puntos al equipo, al campeonato importante, que es el campeonato de constructores. Campeonato. Que sí que hizo ruido e hizo mucho fue el ganador de este Gran Premio de Azerbaiyán, Max Verstappen, de nuevo aprovechando los errores del resto para liderar y llevarse el Gran Premio, 25 puntos a casa. Defendió con todo en las salidas, tanto en la salida del Gran Premio como en la resalida después del coche de seguridad, ha liderado sin problemas, 15 segundos de distancia con el resto y de nuevo recorta a los McLaren en el Mundial y ahora mismo está a 69 puntos de Oscar Piastri. Parece mucho, pero cuidado, porque si se siguen repitiendo estos errores de McLaren, Verstappen está ahí. Nunca le dejes una puerta abierta a Max Verstappen, porque entra y te entra hasta la cocina. Te coge el sándwich de la nevera, se lo come y dice, vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué quieres? Es capaz de hacer lo que se proponga y más Verstappen, y lo hemos visto en este Gran Premio de nuevo. Error de McLaren, error que aprovecha Verstappen y Max Smith. Sí, yo creo que realmente la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán me recuerda mucho a las de 2023. Las que él sale, un poco como Russell, no hace ruido, él se dedica a dar sus vueltas. A mí se me ha ocurrido hacer como una especie de expresión que es, hace la lista de la compra, es decir, está dando vueltas pensando si va a correr, no sé cuál es la próxima carrera en la Endurance en las que también compite, no sé si será, bueno, ya ha estado en Nürburgring, no sé cuál será la próxima, pero creo que Max Verstappen cuando tiene carreras así, creo que simplemente conduce de manera automática, no dejando entender a que ya no maximiza el potencial del coche, pero sí que conduce con simplemente tranquilidad y autonomía de decir, yo sé, y además no lo sé al 100%, pero creo que en cierta manera Max Verstappen conduce con la seguridad de que es muy difícil que él cometa un error. Teniendo en cuenta que Max Verstappen de normal, que no quiero decir nunca, pero de normal, no suele cometer errores en un gran premio así, teniendo en cuenta que McLaren podía haber sido campeón de constructores en el Gran Premio de Azerbaiyán. McLaren se hubiese quedado primero y segundo, se hubiese coronado campeón de constructores de la temporada 2025. Y Max Verstappen ya no solamente es que haya quedado primero y haya un poco impedido
que McLaren levante la copa, sino que además se acerca al Mundial de Pilotos. Y con antecedentes en la Fórmula 1 como 2007, es que yo no me atrevo a decir, sinceramente, y con perdón a los McLaren, que podemos descartar a Max Verstappen. No me atrevo, porque para mí Verstappen es un piloto impredecible. Impredecible en clasificación, impredecible en carrera, impredecible en un campeonato en el que todavía matemáticamente es campeón. Y depende de él. Ojo, ya no depende de los McLaren. Porque antes creo que tenía como que forzar o que Oscar Piastri abandonase. Piastri ya ha abandonado en Bakú. A partir de ahora Verstappen tiene que ganar prácticamente todo. Sí, no puedes definir mejor a Max Verstappen. Impredecible y un piloto que cuando tiene que cumplir, cumple. Y si ve un error, un resquicio, entra y te resuelve y maximiza el número de puntos que pueda tener. Y sobre todo, muy importante, la reflexión que has hecho. Ahora ya no depende nada de McLaren, ahora solo depende de Verstappen. Y cuidado con Verstappen, que si tiene hambre de victorias, que la tiene, va a ir a por todas. Y le va a poner muy complicado el Mundial a McLaren, como no terminen de responder a estos ataques de Max Verstappen, como lo han sido el Gran Premio de Italia con la victoria y este Gran Premio de Azerbaiyán en el que también ha vencido y con una amplia diferencia. Con esto, Alicia, tu top 3 de este Gran Premio. ¿Quiénes han sido tus top 3 entes estelares de este Gran Premio de Azerbaiyán? Bueno, pues empezando por el final, en la tercera posición, voy a poner a Lawson, porque creo que ha desmentido un poco o ha borrado esa imagen que todos teníamos de él y ha disputado un muy buen fin de semana. No ha sido solamente una buena actuación en el sábado o una buena actuación el domingo, sino que en las dos sesiones verdaderamente se ha mostrado como un piloto bastante solvente. En segunda posición voy a poner indudablemente a Max Verstappen, porque creo que aunque muchos dudábamos a partir del Gran Premio de Italia, Verstappen podrá acercarse, ¿no? Será posible que gane el título. Creo que después de este Gran Premio de Azerbaiyán somos más los que pensamos que Verstappen verdaderamente tiene opciones. Tampoco es tan loco. Y creo que para sorpresa de en la primera posición está Carlos Sainz, pero porque además creo que en los españoles necesitábamos una alegría, y una alegría era más de una quinta posición. Tampoco pedíamos mucho, pero creo que este gran resultado de Sainz, le ha venido como anillo al dedo para plantear lo que queda de temporada. Y además me sorprende porque no sé si viste que el Marca le dedicó la portada justo el día en el que se iba a saber quién iba a recibir el Balón de Oro, y que de normal el fútbol suele tener más protagonismo, sobre todo en los diarios deportivos, y ver que le dan ese lugar a Sainz, que es un poco el lugar que no le dieron a Alex Palou cuando ganó el título de la IndyCar, algo como que te sana un poco, por decirlo de alguna manera, tanto a nivel deportivo de ver a Sainz, como luego también ver que medios importantes, como en este caso es el Marca, también es capaz de valorar el gran resultado de Sainz teniendo en cuenta la temporada que ha pasado. Es un poco... Grabar vídeo, ponme ¿Qué tal, Alex, hablando? Es un poco justicia poética, podríamos decir, ¿no? Es un poco redención. Carlos está ocupando portadas que, por cierto, desde aquí, enhorabuena al Marca, porque sí que es cierto, bueno, lo voy a decir sin tapujos, a mí me cabreó cuando el Marca hizo un partido, creo que de pretemporada incluso, en vez de poner en una primera plana a un piloto que está haciendo historia en América, 4 veces el título de la IndyCar. Pero aquí han conseguido hacerlo bien, y también es un poco y demuestra de nuevo la lucha que ha tenido Carlos Sainz durante tanto tiempo, y al final ha tenido su recompensa. Ha llegado incluso a sorprender y a desbancar al fútbol en un país en el que el fútbol es el primer deporte, sin ningún lugar a dudas. Y bueno, te pregunto también por la decepción de este Gran Premio. ¿Cuál es para ti? Pues mi mayor decepción, aunque te podría decir Ferrari, el ritmo de los dos pilotos, pero claramente es Oscar Piastri, porque es lo que hemos dicho, no es la actitud o no es el piloto, no ha sido el piloto que solemos ver, y es algo que me choca mucho. O sea, estamos viendo errores humanos de Piastri, y no digo que no los tenga que tener, pero no los debería tener. Creo que ahí hay un pequeño matiz, porque
si no hubiese ganado Verstappen, a lo mejor la historia hubiese sido diferente. Si hubiese ganado Russell, por ejemplo, o hubiese ganado Sainz, que también hubiese sido un gran resultado. Piastri ya no tiene un solo rival, tiene dos, aunque matemáticamente sea difícil. Y creo que eso le va a exigir mucha más presencia o mucha más determinación a la hora de afrontar un gran premio. Pues con esta reflexión, Alicia, cerramos nuestro espacio de Momentos Fórmula 1 de este análisis del Gran Premio de Azerbaiyán. Y antes de terminar el programa, quiero pasar rápidamente, no sé qué etiqueta ponerle a esta mini sección que vamos a hacer un poquito así de imprevisto. No sé si entrevista 98 octanos o Mundo Motor, hablando así un poquito más en general, porque bueno, lo has comentado ahora hablando de esa P2 de Carlos Sainz en clasificación, y también los que te sigan, que desde aquí también recomiendo seguir tus redes sociales. Has estado en el circuito Ricardo Tormo de Cheste viendo toda la acción que ha ocurrido este fin de semana. Corrígeme si me equivoco, has estado entrevistando también incluso en el paddock, en parrilla también. Coméntanos un poco cómo ha sido la experiencia. Pues ha sido muy guay. Bueno, yo llegué a ese circuito no por arte de magia, sino porque a nivel de la universidad y tal, el año pasado tuvimos que hacer una especie de proyecto periodístico y el profesor nos insistió mucho en que teníamos que enfocarnos en un mercado donde no se le estuviese dando voz o visibilidad. Por ejemplo, compañeros míos lo hicieron sobre el stop motion de películas de... Y yo sinceramente pensé en el motorsport femenino. A lo mejor es porque ya estoy modificada para pensar solamente en eso, pero al profesor le gustó y al final el proyecto pues salió adelante y ya después de terminar la asignatura lo hemos seguido. Bueno, el proyecto se llama Aceleradas, que no lo he dicho, pero justo durante la elaboración de la web y del equipo y tal, conocimos a Neus Santamaría, que es una directora de carrera catalana, que bueno, es la directora de carrera de la Fórmula One Academy, directora de carrera de Fórmula 2, del GT World Challenge, está en multitud de campeonatos, también, por ejemplo, creo que está en la Eurocup, o sea, la tía es una crack. Y le hicimos la entrevista y nos dijo, oye, yo tengo... Este día está el evento, como también somos de Alicante, nos pillaba más cerca que a lo mejor acercarnos a Barcelona o a Madrid, y nos dijo, si queréis estáis invitadísimos. Y claro, nosotros le dijimos que sí de una, aunque en parrilla solamente corrían dos chicas, una en la GT2 y otra en GT3, que es Jessica Hawkins, que fue piloto de Aston Martin. Le intentamos hacer ahí una entrevista a Jessica, pero no acabó de materializarse, y luego a Marta la verdad es que nos la cruzamos de frente y yo no perdí oportunidad, también sabiendo que para mí es un auténtico ejemplo a seguir a nivel de motorsport femenino por toda la intrahistoria que tiene como campeona de la Fórmula One Academy, y desde luego que para mí ha sido un fin de semana... Duele que justo haya sido el fin de semana en el que Sainz se haya subido al podio y no verlo en directo, pero desde luego que ha sido un fin de semana en el que, aunque no sean competiciones de Fórmula 1, aunque sea de motor o de categorías que no seguís del todo, vivir un fin de semana rodeado de aficionados del motor y que además habían un montón de coches clásicos, siempre te lo pasas bien y siempre conoces a un montón de gente. Al fin y al cabo haces contactos. Yo cuando te vi en el circuito, a mí me vino la imagen de que estuvimos incluso comentándolo, aunque bueno, esto va a salir un poquito a la luz, porque no se sabía. No, se sabía en parte, pero en parte no. Nos íbamos a encontrar en el circuito Ricardo Tormo de Cheste para la Fórmula E, para la pretemporada de la season número 11, que bueno, Cierto. por circunstancias de la Dana se tuvo que cancelar, se trasladó al Jarama, pero nos íbamos a encontrar ahí. Lo vi y dije, fíjate, al final sí que ha tenido su momento, sí que ha podido estar ahí en la pista, una circunstancia diferente, ¿no? Es diferente ver las carreras en tu casa que verlas Sí. presencial en la grada y que vivirlas dentro del paddock, del Media Center o incluso dentro de la parrilla. No, es es muy increíble. complicado. De hecho, me crucé con Arthur Leclerc y por un momento dije, ostras, que yo soy fan de su hermano, ¿sabes? O sea, como que en un momento fue como, él no tiene ni idea de quién soy yo, pero yo sé prácticamente todo de él, no de su familia, pero sí como de todo lo que le rodea. Y también el cruzarte con gente y ver cómo es que están súper concentrados. Yo creo que la gente no es consciente que 2 horas antes de la carrera de la GT3, que es la categoría más heavy del fin de semana,
Veías a los mecánicos dentro de los hospitalities, porque los cristales eran, o sea, no tenían ningún tipo de opacidad ni nada. Les veías sumamente concentrados y dices, es que faltan como 2 horas y media y es increíble y vives el momento de tensión dentro del paddock sin tú tener que correr, que eso es lo más heavy, que yo no me tenía que meter en el coche y ponerme a 300. Yo simplemente me tenía que sentar en la grada y sacar contenido. Bueno, Alicia, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, los entresijos dentro de este fin de semana de carreras en el circuito. Y con esto ondeamos la bandera a cuadros y también agradecerte por venir aquí de nuevo a Engranando Marcha. Ya sabes que eres bienvenida siempre que quieras, el micrófono está totalmente abierto y bueno, hacía falta después de esa gran predicción de un podio de Williams aquí en Bakú. No, sí, o sea, para mí siempre es un honor, siempre me lo paso súper bien, la verdad. Además me parece que este programa es súper completo porque hablamos de todos y vamos, para mí, de hecho lo pensé, dije, ostras, encima que lo he adivinado, cuando me lo propusiste, de hecho pensaba, digo, a lo mejor tiene a otra persona ya pillada, pero vamos, para mí siempre es un honor y más habiendo acertado una porra de marzo, que ojo, que anda que no ha llovido desde marzo. A mí lo que me sale a preguntarte es, venga, primera posición de Australia de 2026. Pero no te voy a meter en ese marrón porque es muy complicado. Ojalá sea Fernando, ojalá. Pero bueno, dejémoslo ahí porque ya tienes un 100% de aciertos en alguna porra, en alguna predicción en Engranando Marcha. Te puedes retirar y ya tienes la estadística de que es un 100% de aciertos. Yo lo dejo ahí. Hombre, yo espero que nadie me desbanque, sinceramente. Complicado está, pero bueno, mejor si vemos que te desbancan o algo, pues te volvemos a invitar y suelta alguna otra porra, por supuesto. No, lo dicho, Alicia, muchísimas gracias por haberte pasado, un verdadero placer haberte tenido aquí. Recuerdo a nuestros seguidores que sigan todas tus redes sociales, tanto de las personales como de aceleradas, y también agradecerles a ellos por estar otra semana más aquí escuchándonos y siguiéndonos, apoyando el contenido. La próxima cita que tenemos, Gran Premio de Singapur, dentro de 2 semanas, del 3 al 5 de octubre. Veremos cómo reacciona McLaren a esta bola que ha lanzado Max Verstappen y este recorte de puntos que ha hecho por parte del equipo Red Bull. Veremos si saben reaccionar bien, si los dos pilotos están al 100%, si a lo mejor destaca más Piastri o incluso guerras internas hacen que Verstappen pueda volver a aprovechar otra bola de partido. Todo eso y mucho más, lo que se ve, lo que no se vio aquí en Engranando Marcha. Recuerda, semana después del Gran Premio traeremos todo el análisis y un poquito desvelaremos los entresijos del Gran Premio de Singapur. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Un saludo de gas. Hasta luego. Chao.